Buenos días, chicas, chicos. Espero que estén bien. Acá vamos a continuar con la sesión a distancia del módulo de Historia de Chile. Esta es la sesión 2 a distancia, sin considerar los módulos de autoaprendizaje que se les ha enviado anteriormente. Ya la sesión previa vimos detalles del módulo que tenían que hacer este mes. Les expliqué y aproveché también de hacer unos repasos de lo que habíamos visto. Ya. Acá también vamos a seguir haciendo un recuento de la historia de Chile, principalmente enfocada a lo que es el siglo XIX, desde el proceso de independencia hasta comienzo del parlamentarismo, que ustedes esto ya lo han visto, pero acá va a ser de una modalidad distinta, ya como una clase ya más tradicional, porque lo que habíamos visto previamente habían sido algunos videos, la serie, algunos capítulos y algunas explicaciones varias. Y esto relacionándolo con las sesiones presenciales que tuvimos. ¿Ya? Acá vamos a agregar algo que no se había contemplado antes, que si bien no ingresa en la PSU, en la PTU, igual es necesario que lo comprendan, que es como lo previo a las grandes civilizaciones, a los pueblos indígenas, que también se ve en Historia de Chile. En este caso vamos a hablar brevemente respecto al poblamiento americano, ¿ya? Acá un recuento de lo que es la historia de Chile, en las etapas, ¿ya? Bien resumidamente, bien rápido. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos y lo que hemos visto con énfasis desde el comienzo de clase, ya desde acá, desde el descubrimiento de Chile hasta comienzo del siglo XX, lo que estamos viendo. Pero también hay una parte importante que es la parte previa, que es los pueblos prehispánicos, que eso sí lo vimos previamente, y también las teorías del poblamiento americano, que esto sí no lo hemos visto. Ya, como les decía, esto no ingresa en la PSU, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Antes todo esto ingresaba en en la PSU. Ya, de hecho, desde la prueba original, la PSU de hace 10 años a la que se dé ahora, ahora los contenidos es menos de la mitad de lo que se hacía antes. Entonces es mucho más fácil sacar puntaje nacional o más de 700 puntos. Un breve recuento. Lo que nosotros hemos visto con énfasis es esto, la historia de Chile. Pero en el fondo, en este territorio estaba habitado por más personas o pueblos antes. ¿Ya? Entonces, eso igual es un aspecto importante que muchas veces no se considera, sobre todo ahora que en la prueba de admisión no se considera esta parte de la historia, que acá la vamos a mencionar brevemente. Entonces, el tema de los pueblos prehispánicos, previo a los españoles, sí lo habíamos visto, las grandes civilizaciones, bueno, bien a grandes rasgos, ya con algún énfasis puntual en los pueblos indígenas de Chile, pero lo que no hemos hablado acerca del poblamiento americano, y acá lo vamos a hacer brevemente. Entonces, antes de ver todo lo que hemos visto, siempre se dice que, que Cristóbal Colón descubrió América, pero los que dicen que no fue así es porque en el fondo habían hartos indígenas que llegaron antes que Colón. Entonces se podría decir que ellos fueron los que descubrieron América. Pero antes de eso vamos a hacer un recuento y lo vamos a relacionar con historia universal, ¿ya? Que en este caso, con el inicio de del poblamiento mundial. En este caso ustedes saben de que, siguiendo con la teoría de la evolución, que es la que más predomina actualmente, el ser humano se originó en África y desde África fue poblando el resto de los continentes, incluso llegó hasta la Antártica, al Ártico, a las islas más remotas. Entonces ese proceso fue paulatino, no fue de la noche a la mañana, tardó millones de años. Entonces, como les decía, el ser humano originalmente partió desde África y fue poblando los continentes más cercanos a este, o sea, Europa y el cercano Oriente, Medio Oriente, el resto de Asia, etcétera, hasta que finalmente llegó a lo que al resto del continente asiático para posteriormente poblar el continente americano mediante principalmente el estrecho de Bering, que en este caso, en este tiempo no era un estrecho, sino que era como un puente, producto de la última glaciación hace poco más de 20.000 años. Entonces el nivel de los mares descendió y este estrecho se transformó en un puente. Entonces también hay otras teorías. Esta es la más principal, la que más sustento científico tiene. Y producto de este puente, el ser humano se fue desplazando hacia el sur y pobló casi todo el continente americano. También hay otras teorías que dicen que lo pobló vía oleadas migratorias, principalmente de isla en isla o desde la Antártica, etcétera. Pero como les decía, esta es la que más sustento científico tiene. Y esta fue planteada por Alex Hardlicka. ¿Ya? Como, otros
que plantearon estas teorías fueron Paul Rivet y Méndez Correa. Pero como les decía, esta, la de Hartlica, es la que tiene más evidencia y más sustento. Había un tipo argentino llamado Florentino Meguino, que él decía que el ser humano se había originado en Argentina. Y posteriormente esa teoría fue refutada y como les decía, por enésima vez, esta es la que más aceptación por la comunidad científica tiene. Pero como son teorías, una teoría no es algo que esté 100% hecho, sino que constantemente siguen encontrándose rastros arqueológicos que a lo mejor pueden poner en tela de juicio alguna que otra teoría. Ya viendo ese pequeño detalle que no habíamos visto, que como les digo, no es tan importante, es más antropología, porque en el examen de admisión no se pregunta. Esto sí lo habíamos visto, pues, el Chile prehispánico, antes del poblamiento español. En este caso habían varios pueblos indígenas en el territorio y habían muchas diferencias entre sí, principalmente entre los del norte, los del sur y la zona austral. Habíamos visto en clases de que los pueblos que estaban ubicados en el norte tenían un grado de desarrollo cultural un poco más elevado, lo cual se veía reflejado en sus sistemas agrícolas, en sus terrazas de cultivo, en las cerámicas, en los tejidos. Tenían a lo mejor una concepción de la organización un poco más elevada, como si bien no fueron estados, estuvieron cerca de serlo, mientras que los mapuches tenían una organización un poco más tribal, ¿ya? Y en el extremo austral eran, entre comillas, simplemente bandas, que eran un poco más arcaicas que los mapuches y los pueblos del norte. Acá vemos ejemplos de algunos pueblos originarios y cómo se preserva parte de su legado. En este caso, la cultura de Aguita que estuvo en el norte chico, las tribus que estaban en el extremo austral de Chile, el pueblo mapuche, etcétera. Hubo una infinidad de pueblos. Ya, de hecho, alguien, alguien podría decir de que se le debería dedicar más tiempo al estudio de estos pueblos originarios y a lo mejor tiene razón, porque aprender historia de Chile se puede hacer leyendo libros de forma individual o viendo documentales, mientras que de estos pueblos originarios a lo mejor no hay tanta información. Incluso alguien podría decir de que le deberíamos dedicar una clase a cada uno de estos pueblos, pero generalmente no se le pone mucho énfasis y, como se dice el dicho, es lo que hay. Acá hay un típico mapa que a lo mejor ustedes vieron en años anteriores cuando estaban en básica, que le hacen dibujar, pintar y ubicar a los pueblos indígenas, que fueron varios, ¿ya? Pero acá en este caso nos vamos a enfocar en lo más importante, que en este caso son los mapuches, ¿ya? Que se dividieron. Y acá vemos mapuches, huilliches, pehuenches, ¿ya? En el fondo ellos compartían algo en común, que era el idioma del mapudungún, pero tenían ciertas variantes entre ellos. En este caso vamos a ponerle énfasis a los pueblos del norte, los de Aguita, que eran pueblos agrícolas, agricultores, ¿ya? Los changos, que eran principalmente, como sale su ubicación, eran pueblos que estaban ligados al mar, eran recolectores, pescadores, y que también tenían estrechos contactos con algunos atacameños, con los de Aguita y con algunos aymara. También el pueblo aymara, los atacameños se ubicaron también en lugares que hoy son de Argentina, y los de Aguita también. Eran pueblos aymaras, atacameños y diaguitas que también estaban en otros países, principalmente los aymaras, que tenían población en Perú, en Bolivia. De hecho, en Bolivia es el idioma oficial, y en algunos lugares de Perú también. Ya los atacameños hablaban el Kunza. Ese idioma actualmente está extinto. Ya, eso a grandes rasgos. Entonces ustedes ven de que habían muchos pueblos originarios, pero tenían muchas diferencias entre sí. Respecto al legado indígena actual en Chile, sabemos que Chile es un país mestizo, que a diferencia, por ejemplo, de los argentinos, que el componente europeo es un poco más considerable, principalmente por las oleadas migratorias españolas y argentinas principalmente, el componente racial es distinto. A diferencia de los chilenos, que el componente étnico está basado principalmente en los españoles y los mapuches, aunque también en el componente aymara. Esto en base a los datos del censo del 2002. No está muy actualizado, pero estos datos no han cambiado mucho en el tiempo. Si bien la pregunta del millón es como si me dicen, profesor, ¿y cómo determinan en el censo si se identifica con alguna etnia u otra? ¿Le hacen un examen de ADN o de sangre o algo así? No, es simplemente lo que la gente declara.
le pregunta si se identifica con algún pueblo originario. La persona responde sí o no y a cuál se identifica. A lo mejor podemos ver una persona caucásica, ojos claros y qué sé yo, y esa persona va a responder yo me identifico con la etnia mapuche y el encuestador, el censista, va a tener que ponerle que se identifica con la etnia mapuche. Entonces no hay un criterio muy objetivo, como suelen pasar muchas veces con la ciencia social. Entonces, gran parte de la población se identifica con la etnia mapuche, araucana. Esto ya lo habíamos visto en algunas sesiones previas y principalmente en la serie, algo habrán hecho por la historia de Chile. Que cuando comencemos con las clases online, ahí la podríamos comentar igual algunos aspectos y recordar algunos aspectos que son necesarios reconsiderar. También vimos aspectos relacionados con la conquista. Ya, algo importante, que la conquista fue principalmente empresas privadas que estaban financiadas por ellos mismos. La corona no intervino mucho en la conquista. De hecho, el rey nunca, ningún rey nunca vino a conocer América. Eh, Esto principalmente se consolidó por las mercedes de tierra que le entregaban a los conquistadores y también la encomienda de indios. Los españoles conquistadores a lo mejor no tenían muchos recursos, pero cuando desde la corona española le entregaban indios de servicio y le entregaban tierras, ya tenían casi todo, porque la mano de obra esclava acá fue escasa, sobre todo en Chile. Entonces lo más importante para los conquistadores fue tener indios de servicio y el territorio. En ese territorio podía haber metales preciosos o sacarle provecho a la agricultura, a la ganadería. ¿Y quiénes hacían esa labor? Principalmente los indígenas, que estaban en una condición casi de esclavitud. Acá vemos la dominación, un aspecto importante fue la dominación cultural de, obviamente, de los españoles por sobre los indígenas. También vemos que hay un choque cultural. Ya los que más se podría decir, adaptar a este choque cultural fueron los araucanos, porque su cultura perduró y sigue perdurando, mientras que otros pueblos originarios desaparecieron. Como les decía recientemente, el Kunza, que es el idioma de los atacameños, desapareció, y los restos de otros pueblos originarios también desaparecieron. Fueron reemplazados por ciudades y sus descendientes se adaptaron a la vida en ciudad, cambiaron su idioma y su cultura se fue perdiendo. Aunque actualmente se trata de preservar esa cultura, pero generalmente se da poco, sobre todo en el norte, que hay pocas carreras como antropología, sociología, etcétera. Entonces es difícil preservar ese patrimonio. Tampoco hay historia, por ejemplo, en Antofagasta, etcétera. ¿Qué más? Uno de los aspectos importantes por el cual España sometió a la población nativa fue la evangelización. En el fondo, el objetivo de evangelizar no se cumplió al 100% por algunos aspectos insalvables, como por ejemplo la barrera idiomática. Y a lo mejor la evangelización sirvió más que para enseñarle acerca del evangelio, sirvió más para una dominación política, ¿ya? Entonces, eh, esa fue la importancia de la evangelización. Y que aparte de esta forma tenían una forma más amigable de enseñarle el idioma español, porque las misas se hacían en español, obviamente, o en latín. Entonces, los indígenas, mediante la iglesia, fueron adoptando prácticas culturales como aprendiendo a leer muchas veces o aprendiendo el idioma, que va de la mano con lo anterior. Un ejemplo, como les decía, la evangelización fue un tema polémico, porque para algunos fue un aspecto positivo, mientras que para otros fue algo negativo. Si lo analizamos desde una perspectiva reciente, si miramos hacia el pasado, vamos a ver que la iglesia, si bien no cometió abusos, sí fue cómplice de los abusos, que fue algo similar. Entonces había muchos sacerdotes que estaban más preocupados de estar de buena, se podría decir, con los políticos de la época, que respetar los derechos indígenas, que muchas veces estos eran tratados como esclavos, como animales, etcétera. Entonces había visiones polémicas al respecto. Y al respecto había un personaje que se hizo famoso por la defensa de los derechos de los indígenas, en este caso el fray Bartolomé de las Casas, que ustedes, si no me recuerdo, tenían una actividad que tenían que ver una película respecto a este personaje y responder unas preguntas. Este tipo defendió los derechos de los indígenas, en un tiempo en donde no se hablaba de derechos humanos,
Ya no se hablaba de aspectos fundamentales como de la esclavitud, simplemente se aceptaba. Y la gente que obviamente estaba en contra no tenía un argumento más elaborado para decir que estaba en contra. Y la iglesia no tenía una postura al respecto, no condenaba abiertamente la esclavitud ni nada de eso. La iglesia en esa época era un poquito más pasiva, estaba más preocupada de no quedar mal con los políticos. Pero en este caso, Bartolomé de las Casas rompió con esa tradición y a costa de arriesgar su vida o su reputación o que lo expulsaran de Chile o alguna otra cosa, defendió abiertamente los derechos de los indígenas. Y ahí en el video que tienen que ver, eh, la controversia de Valladolid, se llama el video, van a ver más detalles. Una palabra importante que se repite o se repetía antes, el tema del sincretismo cultural, que a grandes rasgos es una mezcla entre los aspectos raciales, culturales, históricos, sociales, etcétera. Entonces, América Latina es sinónimo de mestizaje, pero el mestizaje, cuando uno habla de mestizaje, es una cuestión netamente biológico, racial. Pero acá estamos en ciencias sociales. A lo mejor un biólogo puede analizar el mestizaje porque en el fondo es un concepto biológico, genético. Pero en este caso, más que el aspecto biológico, eh, donde hubieron más intercambio fue el tema cultural, las costumbres, las tradiciones, ¿verdad? Un nuevo idioma, la religión, las comidas, los alimentos, las prácticas culturales, el modo de vida, y a todo eso se le llama el sincretismo cultural, que también incorpora aspectos biológicos genéticos. Entonces no basta solamente con el mestizaje que se dio, sino que junto con esto todo lo que significó y que le dio, que nos da la actual identidad latinoamericana. El ser latino es algo especial, ya no solamente porque hablamos un idioma común, sino que porque tenemos prácticas que son muy distintas a las europeas. Por más que los europeos conquistaron acá, no pudieron hacer cambios, ¿ya? Sino que más bien transformaron lo que ya había y transformaron una identidad latinoamericana, obviamente con particularidades dependiendo del país. No es lo mismo ser cubano que ser chileno o ser argentino. Vamos a tener aspectos que son similares como identidad latinoamericana, pero van a haber aspectos que son distintos. Pero así todo se construyó una identidad mestiza latinoamericana. Y en el resto de Latinoamérica, con algunos componentes distintos, como por ejemplo el componente afroamericano. ¿Ya? Entonces, en- principalmente en Centroamérica y el Caribe la riqueza cultural es aún más importante, puesto de que está el componente indígena, el componente mestizo, el componente africano, entre otros, porque también y llegaron extranjeros de otras nacionalidades aparte de los españoles, ¿ya? El mestizaje, como les decía recién, la palabra mestizaje ya es un concepto más puntual, que tiene que ver más con lo biológico. Cuando ustedes le enseñaban cuando eran chicos que un esclavo, una persona afrodescendiente con un blanco era un mulato, un indígena con un esclavo era un sambo. Y así había una infinidad de mezclas raciales que tenían un nombre respectivo y también una explicación o no sé, un componente biológico, genético. ¿Ya? Pero no debemos quedar solamente con el mestizaje porque eso es algo que a lo mejor en la historia no es tan importante, sino que lo más importante es el tema del sincretismo cultural. El trabajo obligatorio. Esto a lo mejor ustedes lo vieron en la serie, algo habrán hecho por la historia de Chile, en el cual, y también se va a repasar un poco el tema de la controversia de Valladolid, el diálogo que tenían que ver en los módulos de autoaprendizaje, que hubieron trabajo obligatorio. Casi una condición de esclavitud, sobre todo a los indios o a los indígenas rebeldes, sobre todo a muchos mapuches. Y esta situación fue a grandes rasgos similar en el resto de América. La encomienda. Yo le había dicho de que, veamos acá, en este caso como la encomienda era una institución donde al conquistador se le entregaban indios de servicio. ¿Ya? En este caso, como perdón, los indígenas no podían pagar tributo porque ellos no estaban acostumbrados a las lógicas del dinero
de las monedas de plata, de oro, no se manejaba mucho con la economía, a diferencia de otros pueblos. Entonces la forma de pagar el tributo era con su trabajo personal. Entonces ellos lo que no podían pagar de tributo lo pagaban en trabajo forzado. De esa forma le pagaban el tributo al rey. Este es un aspecto igual que habíamos visto, que vieron ustedes en la serie, cómo fue la vida colonial. La vida colonial fue un periodo, entre comillas, de relativa calma, a diferencia de la conquista, que fue un periodo de constantes batallas, guerras, de consolidación del dominio español sobre los indígenas. Ya después, en estos 200 años, del 1600 al 1800 aproximadamente, la vida se pasa de ser indígena a ser una vida semi-española, en crecientes ciudades, ya no había tanto alboroto como antes, los pueblos indígenas más, entre comillas, conflictivos, siempre fue el mapuche, y los mapuches se refugiaron más al sur del río Biobío. Entonces, producto de eso, los mapuches vivieron relativamente en paz, mientras que las ciudades españolas en Chile se mantuvieron y consolidaron la colonia, en donde paulatinamente el español fue siendo el idioma más hablado, se consolidaron los mercados, las iglesias, las pequeñas escuelas, la influencia de la iglesia, la municipalidad, el cabildo de esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se fue reactivando el comercio y América pasó de ser indígena a ser paulatinamente más semejante a una ciudad española. Entonces, como un resumen de la época, a grandes rasgos fue en verdad muy similar todo este periodo colonial, pero con ciertas diferencias. En esta época predominaba la encomienda, los indígenas de servicio. Como en un principio habían tantos indígenas, estos indígenas eran usados como mano de obra barata. Pero con el tiempo los indígenas, su población fue disminuyendo, fueron muriendo o se fueron refugiando lejos de las ciudades. También la economía se basaba principalmente en los lavaderos de oro en Chile. Aunque ustedes no lo crean, acá en Chile sí habían lavaderos de oro y plata. Aunque estos eran pocos, ya, y con el tiempo se fueron agotando. Producto de eso ya, como decía acá, se agotan y ya incluso desaparecen los lavaderos de oro. La agricultura, pero más de subsistencia. La agricultura era poca, no se le sacaba mucho provecho, no se podía exportar a otros lugares. Era simplemente para mantener la subsistencia. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, en el tiempo de los romanos importaban toda su agricultura y todos sus granos desde Egipto. En cambio, la agricultura que se daba acá en Chile no daba para exportar ni hacer mayores transacciones. ¿Qué más? La introducción del caballo, entre otros animales. El caballo, las vacas, las gallinas, entre otros. ¿Ya? De hecho, ya, ¿qué más? La encomienda pasa ya a la estancia. Hay menor cantidad de indios de servicio, ¿qué más? Los lavaderos de oro, como les decía recientemente, se agotan. Aumenta paulatinamente la producción agrícola. Y en esta época, por ejemplo, en el siglo XVIII, Chile es una de las grandes potencias en cuanto a la producción de trigo. ¿Qué más? La ganadería de la carne. Ya paulatinamente, en un principio acá no había, como dicen, se introducen paulatinamente animales desde España. La ganadería porcina, bovina, ¿qué más? Equina, ya, entre otras. ¿Qué más? Y ya, eso. ¿Por qué América vendía, ¿Por qué crees que América vendía a España materias primas y compraba productos elaborados? ¿Por qué crees que América vendía a España materias primas y compraba productos elaborados? Ah, lo que se dice siempre, de que lamentablemente Chile vendía sus materias primas sin procesar. Pues el ejemplo clásico, vendía sus troncos, sus barcos llenos de troncos y después los vendía así tal cual, la materia prima sin mayor elaboración y después los compraba a España transformados en muebles. Entonces los españoles le sacaban más provecho a esto y se mantenía una dependencia respecto a España y esto era negativo. ¿Ya? ¿Qué materias primas actualmente Chile vende a otros países? Ya sabemos, principalmente el cobre y los productos agrícolas y la madera también. Ya acá avanzamos al periodo de la independencia de Chile. Es un proceso, recuerden, en historia se habla siempre de hechos y procesos. Los hechos son acontecimientos que generalmente tienen una fecha exacta
En cambio, los procesos son periodos un poco más largos. Siempre, a los niños siempre se les enseña de que un proceso es un conjunto de varios hechos, ¿ya? Y un hecho es un acontecimiento. Por ejemplo, las guerras mundiales fueron procesos que no duró una fecha exacta, sino que duraron hartos años, varios años. Y esa guerra mundial estuvo compuesta por varios hechos, que son las batallas, son los acontecimientos, ¿ya? Entonces acá pasó lo mismo. Hubieron batallas a favor y en contra de Chile, fue- hubieron batallas a favor y en contra de Chile, ¿verdad? Y fue un proceso relativamente largo y conflictivo, que finalmente para los chilenos terminó favorablemente con la consolidación de la independencia. Ya, como habíamos visto en clases, bueno, en los videos, habían distintas causas. Habían causas internas y externas. En este caso, las externas tienen que ver con la influencia que tuvieron otros acontecimientos. ¿Qué más? Como la Revolución Francesa, que principalmente lo que quedó como lección fue la ilustración y el liberalismo. La ilustración se podría resumir en tres palabras, como la igualdad, la libertad y la fraternidad. Entonces, el principio básico de cada pueblo es que tenía que ser libre y soberano, y Chile no estaba siendo libre al estar sometido por España, ¿ya? La igualdad y la fraternidad también tenían relación con eso, entonces muchos intelectuales de la época, principalmente criollos, estaban en contra de la monarquía española, porque decían que se quedaban con nuestros recursos, no dejaban gobernar a los criollos, solamente querían explotar estos territorios y no tenían a lo mejor una mejor idea para estas colonias. ¿Qué más? La creación de juntas de gobierno, producto de que el rey español había caído prisionero. ¿Qué más? La invasión de Napoleón a España. Recuerden que Napoleón era un militar corso, francés, que invadió España principalmente para expandir los ideales de la Revolución Francesa. En principio él quería ir a Portugal, pero terminó invadiendo España. ¿Qué más? La oposición de los criollos a Napoleón al formar juntas de gobierno. En el fondo era paradójico porque si bien los criollos estaban a favor de la Ilustración y de la Revolución Francesa, al mismo tiempo también estaban en contra de Napoleón. Entonces ellos no se dejaron gobernar por Napoleón y por lo mismo hicieron juntas de autogobierno, juntas de gobierno. ¿Para qué? Para evitar la influencia de Napoleón Bonaparte. La independencia, las causas internas, en este caso el descontento de los criollos, porque se sentían discriminados por los españoles. ¿Qué más? El sentimiento nacionalista de los criollos. Los criollos sentían cierto recelo de los españoles porque ellos no conocían América, no conocían Chile y llegaban a Chile solamente para gobernar. ¿Por qué? Porque los españoles no dejaban gobernar a los criollos. ¿Qué más? Disputas internas por los puestos de gobierno. Y principalmente los españoles tenían superioridad política, en derechos y muchas regalías, mientras que los criollos no tenían casi ningún beneficio en comparación con los españoles. Esto ya los inicios de la República. Ya como ustedes saben, acá se consolida la independencia, pero después de la independencia hay un proceso de anarquía, que acá no sale mencionado, que es del 1823 al 1830, en el cual hay muchas visiones de Chile. Como yo les decía en clases anteriores, mientras que algunos, aunque no lo crean, querían seguir con una monarquía, con otra monarquía, ¿verdad? Con una monarquía chilena. Otros querían más democracia, otros querían un gobierno más conservador, más liberal, otros querían un gobierno bien autoritario, etcétera. Entonces hubo una guerra civil. Lamentablemente, pese a que la independencia nos unió como nación, la anarquía posterior nos dividió como nación, se produjo una guerra civil que ganaron los conservadores y producto de eso gobernaron durante 30 años. Durante estos 30 años, obviamente, como se dice, como cuando ustedes le enseñaron cuando chicos, pusieron mano dura, a lo mejor estaban mantuvieron algunos aspectos de los españoles, estaban más cercanos a la iglesia, etcétera. Se hizo una constitución, la constitución del 1833, que era la constitución conservadora. Era la primera gran constitución de Chile. Hubieron muchas constituciones, que a lo mejor ni siquiera me acuerdo ahora, porque la más importante fue la constitución del 83, la cual estableció de que Chile era un país católico, que se iban a respetar la moral y las buenas costumbres, y muchos aspectos que a lo mejor ahora van a ser como anticuados, pero en esa época eran mayoritarios, eran populares.
el gobierno de O'Higgins y todos los aspectos que a lo mejor ustedes vieron en años anteriores. Los ensayos constitucionales, el aprendizaje político. Y recuerden que este periodo se termina con la guerra civil. La solución portaliana. Diego Portales fue una figura muy importante. Este era un político conservador. Si bien nunca fue presidente, su pensamiento político se tradujo en el ideal de varios partidos políticos y políticos a posterior. ¿Ya? Esta es una carta que él le mandó. Esta es una clásica. ¿Ya? Generalmente siempre en los ensayos PTU lo mencionan. Veamos lo que dice. Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se haya moralizado, recién que venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tenga parte todos los ciudadanos. Entonces él decía de que en un principio había que tener mano dura, mano firme, ¿verdad? Y después cuando la sociedad fuera ya un modelo, hubiera cambiado positivamente, recién que venga la democracia. Entonces, para algunos era un conservador, mientras que para otros era un buen político, etcétera. Lo que les decía recién, la constitución del 33, que tenía el voto censitario, que solamente los que tenían dinero podían votar. ¿Qué más? Eh, Otro aspecto así polémico que era solamente la religión católica la oficial y todas las demás se le prohibía su ejercicio. De hecho, si habían inconvenientes, por ejemplo, si es que tú no eras católico, si eras un extranjero y eras protestante, ya, porque ustedes saben que en Europa la mayoría son protestantes, no podías enterrar a tu familiar en un cementerio porque los cementerios eran de la Iglesia Católica. Los colegios también eran de la Iglesia. Ya el registro civil eh, para cualquier cosa estaba involucrada la iglesia. Desde que tú nacías, cuando te bautizaban, el registro civil no estaba. Eso correspondía a las parroquias. Cuando tú ibas a la escuela, también las escuelas eran parroquiales. Cuando tú te ibas a casar, también. No había un registro civil para que la gente se casara. Entonces eso tenías que hacerlo en la iglesia. Y cuando morías, no había certificado de defunción ni nada de eso. Eso también correspondía a la iglesia. El bautismo, el matrimonio y la extrema unción, que ustedes lo han visto a lo mejor en religión. Todo eso correspondía a la iglesia católica y eso era algo legal, que tenía fuerza legal. Ahora es simplemente simbólico. Cuando uno va a la iglesia a casarse, eso en el fondo no tiene ningún papel que lo respalde, sino que lo que vale ante la ley es el matrimonio por el civil. Los gobiernos que hubieron en esta época, que fueron tres, ya los que saben acá, que no es importante que se lo aprendan de memoria, sino que comprendan en qué se caracterizó la República Conservadora, que se le llaman los decenios también, porque los presidentes duraban 10 años, ya o sea, igual un periodo extenso, que un gobierno dure 10 años, me huele muchas veces a una dictadura. La República Liberal, ¿ya? Nosotros después, en el siglo XX, vamos a ver que los liberales y los conservadores se transforman en la derecha chilena. Pero en esta época tenían diferencias importantes. Los liberales principalmente se inspiraban en el modelo político europeo y norteamericano, en el cual propiciaban un gobierno parlamentario, que hubieron más libertades, más democracia, la separación entre la iglesia y el Estado, entre otros aspectos, mientras que los conservadores se identificaban más con algunos aspectos de la monarquía española, eran más conservadores, eran más ligados a la iglesia, entre otros aspectos. Era un gobierno más rígido, más militarizado, ¿ya? Ellos tratan su principal aporte, si se le puede llamar aporte, son que ellos querían disminuir la influencia del Estado con las leyes laicas. ¿Qué más? Se forman los primeros partidos políticos y también ellos le hacen reformas a esta constitución, que si bien era conservadora, le hicieron hartos cambios y fue cambiando y se tornó un poco más liberal. La economía, gran desarrollo económico, principalmente por el salitre. ¿Por qué? Porque ya los lavaderos de oro y plata ya estaban casi agotados. ¿Qué más? La creación de bancos y algunas instituciones. La incorporación de la Araucanía. Entonces ahí se le saca más provecho agrícola, ganadero, etcétera. Y desde esa fecha a la actualidad se mantiene el conflicto con el pueblo mapuche. Ya la publicidad, mire, imagínense, en esa época estaba bien visto
fumar. Incluso muchos médicos hasta recomendaban fumar, cosa que ahora sería inaudito. ¿Qué más? Surge una burguesía creciente que eran los comerciantes y los pequeños empresarios, etcétera. ¿Qué más? Se fomenta la educación. ¿Qué más? Em, Desarrollo minero, creciente oligarquía, ¿ya? Conflictos internacionales, principalmente, esto lo podemos resumir principalmente en la Guerra del Pacífico y en algunos conflictos territoriales con Argentina y también con el tema de la incorporación de la Araucanía, y también hubo una acción militar de por medio. El ejército chileno invadió la Araucanía, ¿para qué? Para adueñarse de esos territorios, porque recuerden lo que les decía en un comienzo, que no habían tantos conflictos con los indígenas hasta esa época, puesto de que los indígenas, principalmente los mapuches, se habían refugiado al sur del río Biobío. Pero el gobierno central se da cuenta de que son necesarios estos territorios y provoca una, se podría decir, invasión. Ya con esto ya llegamos a un aspecto del Chile más reciente, entre comillas reciente, lo cual es el parlamentarismo. Ya acá rompemos con la política tradicional de los conservadores y los liberales. Ya generalmente la mayoría de los gobiernos parlamentarios tenían ideas ya más liberales. De hecho, el parlamentarismo es una idea liberal europea. De hecho, el parlamentarismo sigue funcionando en Europa. Obviamente mejor de lo que funcionó en Chile. Porque el parlamentarismo en el fondo tiene hartos aspectos positivos, solamente que el contexto histórico de Chile hizo de que en Chile fracasara. La política. Ya la constitución del 33 fue interpretada de otra forma y mediante las reformas que hubieron tuvo más prácticas parlamentarias. Cambió, recuerden, con todas las reformas que se le hicieron, pasó de ser conservadora a, a paulatinamente ser un poco más liberal. Sobre todo esto se consolidó en el parlamentarismo. ¿Qué más? Fuerte predominio del legislativo por sobre el ejecutivo. Siempre se dice que en esta época el presidente se podría decir que estaba pintado, que más importancia y más peso político tenían los parlamentarios. ¿Ya? Entonces uno de los aspectos, de las consecuencias es que había mucha rotativa ministerial porque los parlamentarios hacían muchas acusaciones constitucionales. Se podría decir que los parlamentarios echaban al ministro. Entonces eso impedía que el gobierno pudiera, valga la redundancia, gobernar bien. Surgen nuevos partidos políticos y el periodo parlamentario finaliza con la nueva constitución de la República. Que esta constitución elimina el parlamentarismo y se retoma el presidencialismo. Ya eso es bien a grandes rasgos, porque acá ustedes saben que también en este periodo se produjo la cuestión social, que básicamente es la pobreza extrema que sufría la gente en esta época, producto de muchos aspectos, como la desnutrición, la pobreza, el analfabetismo, el machismo, el alcoholismo, la prostitución, los niños huérfanos, la falta de colegios, la salubridad, que había mucha gente que moría por enfermedades que ahora son, se podría decir, inofensivas. De hecho, difícil que se supere esa crisis sanitaria. Ni siquiera el coronavirus va a ser tan mortal como las enfermedades que había en esa época, aunque ustedes no lo crean. La economía. Ya leo el título, economía, y al tiro, economía salitrera. Era como el, lo que movía la economía nacional, pero esta economía estaba condicionada por los vaivenes de la economía mundial. Y como saben, posteriormente hubo una crisis mundial y Chile fue muy afectada por esto. La base de la economía era el salitre. Ya a comienzos del siglo XX, o más bien dicho, a finales del siglo XIX, comienza su explotación. Y la decadencia del salitre principalmente por la crisis mundial y por la creación del salitre sintético. Entonces, esto, la economía salitrera, ¿qué produjo? De que mucha población poblara el desierto, que, ¿no? Como que venía gente de Santiago, del campo, de algunas ciudades cercanas, y poblaban el desierto las oficinas salitreras, y producto posteriormente, después de hartos años, cuando se descubre el salitre sintético y cuando se produce la crisis del 29, paulatinamente van cerrando estas oficinas y Chile entra en crisis. Y algo a favor de Chile fue de que se acabó el ciclo salitrero y Chile potenció su minería del cobre. Entonces fue una por otra. En un principio, oro y plata. Se acaba el oro y plata, el salitre.
Se termina el ciclo salitrero y después viene el cobre, que actualmente ha consolidado a Chile con una buena economía. Y las condiciones de los mineros ha cambiado considerablemente. A estos tipos se les pagaban con fichas, su condición de vida era precaria, mientras que actualmente los mineros tienen, en general, gozan de una buena situación y estatus económico y social. Em, Cuando hablamos del fin del parlamentarismo, este presidente es importantísimo, Arturo Alessandri Palma. En el periodo parlamentario hubieron 7 presidentes, de los cuales no es muy importante saber el nombre, pero sí de este último, porque marca el fin de este periodo. Y bajo su gobierno se crea la Constitución del 25, que pone fin al parlamentarismo. En este periodo se produce la cuestión social, que ya hemos hablado del tema, y de hecho en el último capítulo de la serie, Algo habrán hecho, se menciona en detalle al respecto. La clase media se convierte en un grupo social amplio, paulatinamente va creciendo y con fuerza, que lucha por alcanzar el poder político. Paulatinamente la clase media se va potenciando, va creciendo en número. ¿Qué más? La oligarquía constituye la clase dirigente hasta 1920. La oligarquía literalmente es el gobierno de unos pocos, los pocos que tienen alta educación, los pocos que tienen recursos, etcétera. ¿Qué más? Este año es electo Arturo Alessandri Palma, ¿verdad? Él quiere acabar con el parlamentarismo y finalmente pasaban hartas cosas y lo logra, poniendo fin al parlamentarismo con la nueva constitución. Y después de esa constitución y después del año 25 también hubo una anarquía, hubieron conflictos, ¿ya? Chile en el siglo XX. Esto va a ser bien breve porque esto es lo que vamos a ver durante estas sesiones. Se dice que dura desde el año 25 hasta el año 73, producto de que acá se quiebra con la democracia. Pasaron hartos cambios, Chile se fue modernizando, fue cambiando, hubo más democratización en la sociedad, más acceso a recursos, menos pobreza, se fue eliminando, disminuyendo paulatinamente la pobreza, fueron aumentando los beneficios de la población, producto de que a lo mejor ya había mejores condiciones como electricidad, agua potable, había más personas con alcantarillado, había menos enfermedades o se trataban de mejor forma, había más acceso a la educación. Entonces, paulatinamente la condición de Chile durante el siglo XX fue mejorando hasta lograr lo que Chile es actualmente en parte de lo que va en el siglo XXI. ¿Ya? Paulatino mejoramiento de la vida en general de la mujer. Menos machismo paulatinamente, más derechos sociales y políticos, más partidos, más participación ciudadana, etcétera, hasta llegar al Chile más reciente, Allende, la dictadura, que más los gobiernos democráticos, ¿ya? Pero eso, como les decía, se va a pasar bien brevemente porque es lo que vamos a ver durante estos meses. La economía, como les decía, a comienzos del siglo XX, decadencia del salitre y cambia a una economía del cobre. Entonces, eso es lo que actualmente sustenta la economía nacional. ¿Qué más? El Banco Central. ¿Qué más? Pese a que se mejoran las cosas, la inflación siempre fue un problema recurrente. La creación de la Corfo, y acá se me viene al tiro a la mente el tema del modelo Easy, para tratar de remediar esta crisis y no depender tanto de Estados Unidos y del resto de países. Chile hay una política distinta, que es la industrialización por sustitución de importaciones, lo cual es llamada como modelo Easy. ¿Ya? Entonces son políticas económicas un poco más de izquierda para tratar de no depender tanto del capitalismo. Finalmente, el año 73, o con el gobierno de Allende, de Pinochet, se pone fin a ese modelo Easy y así hartas generalidades durante el siglo XX, que, que solamente son generalidades porque vamos a poner énfasis durante estos meses, como le decía recién. La sociedad, ampliación de la clase media, más educación. Si bien hay graves problemas sociales, estos paulatinamente se van mejorando. ¿Ya? Y los problemas sociales de los años 50 son distintos o son menos que los de comienzos de siglo. Creciente población urbana, la migración campo-ciudad, más leyes sociales, reivindicación del campo, de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores, etcétera. ¿Ya? Y esto ya el Chile más reciente. Y por lo pronto eso. Ya vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto para que le quede más claro y lo puedan complementar con sus
módulos de autoaprendizaje y también para que vayamos retomando de mejor forma los electivos. Clases presenciales, bueno, en línea que se nos vienen pronto. Un breve recuento de la historia nacional que hemos visto y algunos aspectos en los módulos. Un breve resumen de la historia de Chile. A esto le agregamos algo que, como les decía, si bien no aparece en la PSU, es importante que lo consideremos, los pueblos, el poblamiento americano. Una línea de tiempo de Chile, de la historia de Chile. Bueno, es polémico porque si bien oficialmente acá comienza la historia de Chile, pero en esta época también el territorio era Chile. El poblamiento y los pueblos precolombinos o prehispánicos. Entonces, había en varias teorías del poblamiento americano, habíamos visto de que la más aceptada es la de Hardlicka, que decía de que el poblamiento americano fue vía Estrecho de Bering, producto de lo que les expliqué recién, y después de esto fue poblando el resto de América hasta llegar al extremo austral de Sudamérica. Habían otras teorías, pero que no eran no tenían tanta base científica. El Chile prehispánico que habíamos visto nosotros, que a la llegada de los españoles había muchos pueblos indígenas, los cuales tenían distinto grado de desarrollo cultural. Los más, entre comillas, evolucionados estaban en el norte, mientras que el resto estaba en el sur. Ya acá un mapa respecto a los pueblos que habían en esta época. La mayoría de estos han desaparecido. Actualmente eh, nos identificamos mucho con las etnias Aymara y Mapuche. Ya es importante el componente mestizo. Habíamos visto el tema de la conquista, que fue un periodo violento en el cual obviamente se conquistó mediante la fuerza grandes extensiones de territorio a costa de muchos indígenas. Ya la evangelización fue un aspecto importante de la conquista. Muchas veces fue violenta y muchas veces se cometieron abusos y respecto a esto Bartolomé de las Casas denunció estos abusos. ¿Qué más? El sincretismo cultural, incluso más relevante que el mestizaje, porque el mestizaje es solamente la mezcla racial, mientras que el sincretismo cultural es una mezcla de todo punto de vista. La cultura involucra todo, lo racial, lo cultural, lo religioso, el idioma, las costumbres, las comidas, etcétera. El trabajo obligatorio, como les decía recientemente, había una fuerte vulneración de derechos hacia los indígenas. En esa época no estaban los derechos humanos, pero Bartolomé de las Casas trató de hacer eh, que esto se respetara. La encomienda, que eran los indígenas que se le entregaban al conquistador para que pudiera desarrollar de mejor forma su labor, que le pudiera sacar provecho a las tierras, ¿ya? Y la encomienda era porque ellos no podían pagar tributo. Entonces ellos pagaban el tributo, lo pagaban en trabajo humano, como en la antigüedad. Cuando alguien tenía deudas, se transformaba en esclavo, la esclavitud por deuda, que deben haber visto en años anteriores. La colonia fue un periodo de relativa calma, en donde las actividades económicas estaban ligadas principalmente a la agricultura, a la ganadería, etcétera. Y también a algunos lavaderos de oro y plata, pero esto con el tiempo se fueron agotando. Ya Chile vendía recursos, materias primas sin elaborar y después se las compraba a España. Ya después avanzamos ya al periodo más reciente, entre comillas, que es lo que nosotros hemos visto con detalle en este módulo, bueno, en este lectivo, que la independencia tuvo causas internas y externas. Las externas principalmente tienen que ver con la ideología, con la mala visión que tenían las monarquías, con el ejemplo de Estados Unidos, que fue independiente, con el ejemplo de Haití, que pese a depender de Francia, lograron su libertad, pese a que eran esclavos. Ese ejemplo es notable, ¿eh? Los esclavos por fin pudieron tener su libertad. Y también causa interna, que principalmente tenía que ver con la invasión de Napoleón Bonaparte a España, ya la creación de juntas de gobierno y que los criollos no se identificaban con los españoles, entonces querían romper relaciones con España para así finalmente autogobernarse. La independencia fue un proceso relativamente largo que finalizó con una guerra, perdón, con la independencia y después de la independencia hubo una guerra civil que ganaron los conservadores y que gobernaron los decenios durante 30 años, tres gobiernos, 10 años cada uno.
la organización de la República, la figura importante de Diego Portales, la figura importante de Bernardo Higgins, ¿verdad? ¿Qué más? El ideal político de Portales, que era conservador, la constitución, que también era conservadora, los gobiernos, y después finalmente los gobiernos liberales, que trataban de diferenciarse de los conservadores en que eran más simpatizantes de la política europea, más libertades, más democracia, ¿qué más? Separación entre la iglesia y el Estado, a diferencia de lo que planteaban los conservadores. ¿Qué más? Paulatino crecimiento de la economía, principalmente basada en los productos agrícolas, en el salitre. La sociedad cambia, la burguesía se consolida, la oligarquía, la aristocracia, ¿ya? También hay conflictos territoriales, principalmente con la invasión a la Araucanía, con la guerra del Pacífico y con los conflictos con Argentina. El parlamentarismo, que ya es lo que nosotros hemos visto con énfasis durante estos módulos, principalmente con los videos que ustedes vieron, la serie. Eh, la economía principalmente basada en salitre. Entonces había mucha dependencia del mercado exterior. Producto de eso, Chile fue muy afectado por la crisis del 29. Ya en esta época también estaba el parlamentarismo. Su figura importante fue Arturo Lezán de Palma, el cual cambió la forma de hacer política, principalmente por sus campañas, por sus discursos, por su populismo. Entonces él pone fin al parlamentarismo, instaura una nueva constitución y Chile paulatinamente cambia. Deja el presidencialismo, perdón, el parlamentarismo y vuelve y retoma el presidencialismo. Y ya vemos todo el siglo XX, que es bien breve porque nosotros lo vamos a ver durante las sesiones que estamos viendo estos meses. Ya hay grandes cambios, hay más democratización, más acceso para las mujeres a instancias sociales, políticas, ya Eh, hay más participación ciudadana, hay un quiebre en la democracia y después un retorno a la democracia. En esa dictadura militar se puede resumir principalmente en la violación a los derechos humanos y también en la apertura económica, donde se consolida nuevamente el capitalismo, que en este caso recibe el nombre de neoliberalismo. ¿Ya? Se habla de neoliberalismo porque es nuevo, para la redundancia. Principalmente porque, ¿por qué neo? ¿Por qué 2.0? Porque el capitalismo original murió con la crisis del 29. Entonces, este capitalismo fue 2.0 porque para romper un poco lo que hizo anteriormente. Entonces se modernizó, se adaptó y actualmente en Chile sigue siendo el modelo económico que perdura. La economía pasó del salir al cobre, Chile se fue abriendo paulatinamente a los mercados externos, pero en esta época también tenemos el modelo Easy, que trató de industrializar el país para no depender tanto de los países extranjeros, ¿ya? Y la sociedad cada vez tiene más beneficios, hay más derechos para la población, para los trabajadores, etcétera. Y ese ya es el Chile reciente, y ya lo vamos a ver a fin de año. Y por lo pronto eso, chicos. Espero que vean el video. De lo contrario, vamos a tener que hacer más actividades evaluadas. Y mientras, la única actividad es que sigan con sus módulos. Eso, cualquier duda, consulta, me escriben.